¿Todo bien con ustedes hoy? ¿Cómo les fue la semana? Qué bueno que estamos aquí en la presencia del Señor. Dijo el salmista que en su presencia hay plenitud de gozo. Hay delicias a su diestra para siempre. Y qué bueno es que hoy estamos en su presencia, por eso hay gozo en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y gloria a Dios por estas dos personas que hoy sellaron su vida con Él a través del santo bautismo. Qué bueno que usted está aquí, que usted me está viendo a través de las plataformas. La invitación también es para ustedes que todavía no han dado el paso del bautismo. Cuando una persona se bautiza, decide entregarse a Cristo, no le está haciendo un favor al pastor, al anciano. El único beneficiado, ni siquiera a Dios, el único beneficiado es quien recibe la bendición de nacer de nuevo, de nacer de agua y del Espíritu. Amén. Les invito a abrir la palabra de Dios en el libro, en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Filipenses capítulo 3, versos 7 y 8. ¿Lo tienen? ¿Cuántas cosas? ¿Lo tienen? Pero ¿cuántas cosas, dice Pablo, eran para mí ganancias? Las he estimado como ¿qué? Como pérdida, por amor de Cristo. ¿Qué más dice? Verso 8. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual, dice él, lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué pasó en la vida del apóstol Pablo? ¿Qué pasó en la vida de este hombre para que llegara a considerar todas las cosas que él amaba como basura? No solamente las cosas que él amaba, sino las cosas en las cuales él había invertido los mejores años de su vida. Los más cuantiosos recursos Pablo invirtió para hacer lo que él llegó a hacer. Para luego decir él que todas esas cosas ahora él las estima, las tiene como que por basura. La palabra que él usa para basura allí, el texto griego, es estiércol. ¿Usted sabe lo que es el estiércol? Yo estoy seguro que sí. En 4 puntos he dividido el mensaje de esta hora: falsas ganancias en la vida de Pablo, un cambio de actitud en la vida del apóstol, una nueva manera de valorar las cosas en la vida del apóstol, y número 4, la verdadera ganancia. ¿Cuáles fueron esas cosas que Pablo presenta, que él dice que eran para él ganancias y ahora las estima como pérdida? ¿Cuáles eran? Permítame mencionárselas. Usted lee ahí mismo en Filipenses 3, lea conmigo los versos 4 al 6, usted lo puede mirar. Dice él: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Pablo está hablando con un grupo que se sentían orgullosos por ser judíos, que se sentían orgullosos por ser a quienes Dios les dio la ley, que se sentían orgullosos por ser a quienes Dios les dio las Sagradas Escrituras, se sentían orgullosos por ser los privilegiados, los descendientes de Abraham, los descendientes de Moisés. Ellos eran, según, los auténticos, verdaderos hijos de Dios. Pablo está hablando con judíos que atacaban a la iglesia de Filipos porque eran gentiles. Es decir, los judíos y los gentiles, como todos conocemos, había una lucha, porque los judíos no se mezclaban ¿con quiénes? Con los gentiles. Los tenían como inmundos, los tenían como perros.
Y Pablo dice, si ustedes creen, si ustedes piensan, si alguno cree que tiene de qué gloriarse, yo más. Y entonces Pablo presenta el currículum que él tenía. El resumen de su vida. Circuncidado al 8º día. Es decir, Pablo poseía la mejor señal. Número 2. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Es decir, Pablo era parte del mejor pueblo. Número 3. Hebreo de hebreos. Es decir, Pablo era parte de la mejor raza. Número 4. En cuanto a la ley, fariseo. Es decir, Pablo tenía el mayor estatus y la mejor conducta. Número, ¿cuál va? ¿Cuántas van? Quiero ver si ustedes me están siguiendo. 5. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Es decir, Pablo realizaba las mejores obras. Y número 6. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Es decir, Pablo tenía los mejores méritos. ¿Quién del siglo I que usted pueda recordar o que usted pueda conocer o saber tenía un currículo como el que tenía Pablo? ¿Quién tenía un resumen de vida, una hoja de vida como la que Pablo tenía? Pocos. Para Pablo lograr todo eso que él menciona aquí, de seguro, como ya dije hace un momentito, tuvo que haber invertido los mejores años de su juventud para prepararse y tener ese aval que él tenía. ¿Me está siguiendo? Pablo tuvo que haber invertido los más cuantiosos recursos para lograr todo eso que él menciona. Para luego Pablo decir que todo eso lo tiene ¿por qué? Por basura. Es decir, Pablo, en la vida del apóstol Pablo, hubo un cambio de actitud para que él lograra o llegara a decir que todo eso ahora él lo tenía por basura. Pablo tuvo un cambio de actitud. Cuando Pablo menciona, él dice, ¿cuántas cosas eran para mí? ¿Qué eran? Filipenses 3. ¿Cuántas cosas eran para mí? Ganancias. Es decir, no es que esas cosas eran ganancias, es que para Pablo eran ganancias. Es decir, el valor de las cosas no tienen un valor intrínseco. Me explico. Yo nunca de niño tuve una bicicleta. Nunca. Mi sueño toda la vida era poder tener, ¿qué cosa? Una bicicleta. Pero mis padres no podían comprarme una bicicleta. Una tablita de madera, le hacíamos ruedita de palo, de madera, y eso era lo que yo más podía rodar en mi tiempo, en mi vida de niño. Pero yo recuerdo que yo fui con mi madre a una fiesta de un médico del hospital donde ella trabajaba. Y cuando yo fui a ese hogar, a esa casa, una casa grande, inmensa, preciosa, yo vi en el patio, como la yarda de esa casa, detrás de la casa, yo vi una bicicleta enganchada en un alto, en la parte alta de un árbol. Ahí le caía lluvia, sol y sereno. En ese entonces comenzaban a salir al mercado los carritos o los autos que corrían con baterías de juguetes para niños. Le habían comprado a ese niño un carro de estas baterías y ya él no quería. Y yo les pregunto a ustedes,
¿qué valor tenía para ese niño la bicicleta? Y yo me quedé mirando, a mí se me olvidó el cumpleaños, yo me quedé mirando y mirando, ¿qué cosa? ¿Qué valor tenía para mí esa bicicleta? Es decir, el valor de las cosas no tienen un valor intrínseco. El valor de las cosas estará dependiendo de la persona que se relacione con esa cosa. Mi primer carro que tuve fue un Camry del 1987. Lo compré en el 2003, cuando ya después de 2 años, de 3 años de ser pastor, compré mi carrito, un Camry del 87. Un día iba manejando por una autopista en Dominicana y estaba llegando, parado en un semáforo, y se paró al lado mío un Mercedes-Benz del año 2003. Y yo miré mi Camry, miré el Mercedes-Benz, iba manejándolo un pelotero dominicano llamado Neyfi Pérez, que jugó por mucho tiempo en Grandes Ligas. Y yo miré mi Camry y pensé, ¿qué valor tiene mi Camry para Neyfi Pérez? Basura, ¿verdad? ¿Y para mí? Pablo dice, ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Es decir, no es que esas cosas eran ganancias, sino que para Pablo esas cosas eran ganancias. Por eso, Pablo define esas cosas como basura, porque Pablo tiene ahora una nueva valoración. Hermanos queridos, usted y yo, amigos queridos, no tenemos el derecho de darle valor a las cosas. Pero quien creó todas las cosas sí sabe valorar las cosas en su justa y verdadera dimensión: Dios. Por lo tanto, nuestra manera de valorar, nuestra escala de valores estará bien siempre y cuando sea sometida a la escala de valores de Dios. Ya el apóstol Pablo nos dijo claramente que todas las cosas eran para él ganancias. ¿Qué pasó en Pablo? Tuvo un cambio de actitud. Hubo una manera de valorar las cosas de una manera diferente. Usted valora un carro, usted valora un teléfono, usted valora dos tenis, usted valora algo, pero Satanás se las va a ingeniar siempre para crear algo nuevo. Y si usted es de las personas que para sentirse completo, satisfecho, tiene que tener algo que esté, entonces siempre estará esclavizado de esas cosas. El apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En otras palabras, ¿usted quiere valorar las cosas que usted tiene en su justa dimensión? Pues dice aquí el apóstol Pablo que se someta a la transformación del entendimiento para que sepa valorar las cosas en su justa dimensión. Hay personas que se les dañó el celular y se quieren morir. Hay personas que perdieron algo y porque algo que perdieron se quieren morir. Porque pusieron su vida en las manos de esas cosas. Puede ser un hombre, puede ser una mujer, puede ser un hijo, puede ser un padre, puede ser un trabajo, puede ser un carro, puede ser una profesión. Nuestra escala de valores será justa, será verdadera, siempre y cuando la sometamos a la escala de valores de Dios. ¿Cómo puede lograrse eso en tu vida y en mi vida? El verso 1 de Romanos 12 nos dice claramente, presentándonos a Dios cada día
como sacrificio vivo, santo y agradable, que es nuestro culto racional. Hermanos queridos, cada día hay que renovar la mente. Hay que renovar la mente cada día. Pero lamentablemente el ser humano cada día se hace más inútil. Usa menos su mente, está dependiendo de los juegos, está dependiendo de las cosas, está dependiendo de la tecnología, y cada día la renovación a la cual Pablo nos llama se hace menos en la vida del ser humano. Por eso somos llevados por cualquier corriente, por cualquier pensamiento, por cualquier filosofía, por cualquier ideología. Somos esclavos. Cuando Hollywood, cuando alguien quiere hacer algo de nosotros, pues nada más tiene que presentarlo en un programa de televisión, puede presentarlo en las redes, y como somos esclavos de esas cosas, eso domina nuestro raciocinio. ¿Está siguiendo, hermanos? Y aunque usted crea que es libre, aunque usted crea que hace lo que usted quiera, eso no es verdad. Usted hace lo que los dueños de las radios, de la televisión, de los medios de comunicación quieren que usted haga. Necesitamos una renovación de vuestro entendimiento. Y eso solamente puede ser hecho a través de Jesucristo. Pablo dice, ¿cuántas cosas? Él tenía eso como ganancia, pero Pablo ahora conoció una nueva ganancia. Tuvo una manera de valorar las cosas de una manera totalmente diferente. Cuando éramos niños, pensábamos que no podíamos vivir sin algunas cosas. En mi tiempo, y me disculpan que tengo que hablar de mi tiempo porque no puedo hablar de otro, fui niño solo una vez. Hice niño solo una vez. Pero de niño yo jugaba con soldaditos. Unos muñequitos pequeñitos que hacían. Y yo era de niño, digamos, loco con esos muñequitos, con esos jueguitos. Que hoy ya creo que ni los hacen. ¿Sí lo hacen todavía, pastor? Todavía los hacen. Pero nadie los compra. Yo iba para la escuela y me llenaba mis bolsillos de soldaditos. Iba para una fiestecita de cumpleaños y me llenaba los bolsillos de soldaditos. Y donde quiera que yo iba, tenían que ir conmigo, ¿quiénes? Mis soldaditos. Me era imposible vivir sin ellos. Un día mi mamá me dijo, vamos a ir al médico y no vas a llevar los soldaditos. Y yo le dije, pues yo no voy. Pero mamá era mamá. Mi mamá nos crió sola, 5 hijos varones, un barrio muy malo en Dominicana. Y mi mamá era de esas doñas que aunque nos crió sola en medio de un barrio terrible, hablaba una sola vez. Una sola vez. Por la gracia de Dios, ninguno de sus 5 hijos nunca ha estado preso. De mi barrio, todo el mundo ha estado preso y muchos padres le han matado hijos. Mi mamá nos crió a nosotros ahí. Y me dijo, pues usted va y los soldaditos se quedan. Vaya al cuarto y deje los soldaditos. De manera que tuve que ir a mi habitación y poner los soldaditos en la cama. Y mientras me iba... Y ahí está la lucha para salir. Me fui, tuve que irme. Pero les digo una cosa, yo crecí. Y sin darme cuenta, yo dejé de amar los soldaditos. Bueno, no tanto, porque, como dice el pastor Abdul, en días pasados, bueno, cuando Yadiel, que está aquí en California, Yadiel ya estaban nacidos los 3, Yadiel tenía como 10 años, el otro tenía 8, el otro tenía 2. Y recuerdo que entré un día de Navidad de Reyes a comprarle juguetes a ellos y vi una fundita de soldadito, pastor.
Y me emocioné. Y compré lo que iba a comprar para ellos, pero también compré la fundita de soldaditos. Y se las llevé a ellos. ¿Y qué es eso, papi? Sí, imagínese usted. Estoy hablándole a unos, Daniel tiene 23, unos 12, 13 años atrás. Imagínese usted. Pero yo crecí. Y sin darme cuenta, yo dejé de amar los soldaditos. Y es lo que el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 13, verso 11. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, el pastor, juzgaba como niño, pero cuando yo fui hombre, dejé, ¿qué cosa? Lo que era de niño. En otras palabras, en la vida del apóstol Pablo hubo una transformación. Tal vez tú piensas, tal vez tú crees que es imposible vivir sin eso que crees que hoy tienes que tener todavía. Que necesitas esa cuenta, que necesitas tener una cantidad de dinero en el banco, que necesitas tener esa casa, tener 2 carros, tener una tierra, tener una parcela, tener esto, tener aquello. Tal vez piensas que es imposible vivir sin ese hombre, sin esa mujer, sin esa familia. Pero lo que la Biblia realmente quiere que tú entiendas, que es imposible vivir sin Dios. Eso pasó en la vida de Pablo. Él creció en su experiencia cristiana, sin darse cuenta. Así como cuando tú creces, que no podías vivir sin la Barbie, si no podías vivir sin el peluche, que no podías vivir sin ese carrito. Tú creces y sin tú darte cuenta, hay una transformación en tu vida y dejas de amar esas cosas que antes. Así debe ser la vida del cristiano. Debe crecer como la luz de la aurora hasta que el día es perfecto. Y yo te pregunto, ¿has crecido en tu experiencia cristiana? No necesitas responderme, pero te pregunto, ¿has crecido en tu experiencia cristiana? Cuando yo acepté el evangelio, me gustaba mucho la cerveza. El alcohol. En cerveza, claro, no bebía el aguardiente, ¿no? Pero en cerveza me gustaba mucho la cerveza. Cuando me bauticé, cuando entré a la iglesia, mis amigos me decían, tú no vas a aguantar. Me bauticé en agosto, 16 de agosto. En diciembre tú te sales, me decían, porque en diciembre eran los meses que uno hacía. No era un bebedor, ¿no? Sino que en esos meses uno hacía siempre eso. Compramos cerveza de a caja, el grupo en el barrio, y hacíamos un cocinado, un sancocho, buscábamos un gato, lo matábamos, y hacíamos un asopado, un cocinado ahí, y el 24 era hasta amanecer, el 31 era hasta amanecer, y la grande era de que, ¡ay, yo amanecí de pito a pito! Yo pongo a pensar en eso ahora, digo, pero qué tontería. Dije que orgulloso porque no dormí, porque no amanecí. Y que me amanecí de pito a pito. Esa era la vida, ¿no? Yo hoy pienso en eso y digo, qué pérdida de vida. Porque lo mejor para mí es amanecer en mi cama ahí. Si yo no estoy en prédica de noche, yo a las 7 estoy acostado en mi casa. Pero miren, mis amigos, cuando yo salía de la iglesia, yo iba caminando de la iglesia, me veían y me sacaban una cerveza blanquita, le decíamos vestida de novia, que estaba bien fría. ¡Sí! Y me la enseñaban. Y yo les pregunto, a la semana de yo bautizarme, ¿me gustaba la cerveza, sí o no? Al mes de ser bautizado, ¿me gustaba la cerveza, sí o no? 6 meses después, ¿me gustaba la cerveza, sí o no? Sí. Y me decían, Roberto. Voy a decir Roberto, no le voy a decir mi apodo para que ustedes no vayan a aprendérselo. ¿Sí? Y yo cuando lo veía, Señor, en el nombre de Jesús. Y me iba. No me quedaba ahí, porque imagínese usted.
Otro día venía y me la pegaban por detrás. Fría, yo, pero, Señor, te reprendo, Satanás. Y me iba. Aunque no fui nunca enemigo de mis compañeros de infancia con quienes crecí, nunca más me senté con ellos en la calle, en la esquina donde nos poníamos. Porque si yo quería vencer, yo tenía que salir del ambiente. ¿Me está siguiendo? Yo les pregunto a ustedes, 32 años después de yo ser bautizado, ¿me gusta la cerveza? Si me gusta la cerveza hoy todavía, eso indica que mi vida se quedó frisada en el tiempo. Porque se supone que en la vida uno va creciendo. ¿Sí o no? La Biblia dice que la vida del cristiano es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Hay que crecer. Y el apóstol Pablo, como en tu vida y en la mía, hay una transformación, debe haber una transformación que nos lleve, que nos haga dejar aquellas cosas que antes amábamos, que antes nos gustábamos, porque por la gracia de Dios vamos creciendo. Y Pablo ahora tuvo una manera nueva de valorar las cosas. Ahora Pablo valoraba las cosas de otra manera. Pablo tenía una nueva ganancia, tenía a Cristo Jesús. Sí, hermanos queridos. El verso 9 de Filipenses 3, 7 y 8 nos dice algo importante. Dice el verso 9, y ser hallado en Él. ¿En quién? Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, la que es por la ley, sino la justicia que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por medio de la fe. En otras palabras, los judíos de aquel entonces llegaron a hacer eso que Pablo hacía porque ellos pensaban, creían que haciendo esas cosas ganaban méritos delante de Dios. Si me hago hebreo, si me hago circunciso, si me hago esto, si me hago aquello, ellos pensaban que haciendo eso ganaban méritos delante de Dios. Y hermanos queridos, nosotros somos salvos no por lo que hagamos, no por lo que demos, sino por la gracia de Cristo. Por gracia sois salvos. Fue aquí que yo hablé de Efesios en estos días. Mas no de nosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe, sino que somos salvos solo por gracia. ¿Alabas el nombre de Dios? No hay nada que podamos hacer para ganar el favor de Dios. Solamente por gracia. Imagínese usted, y lo ilustro siempre de esta manera, que hay dos deudores. Hay un acreedor. Y los dos deudores le deben al acreedor $1.000.000. El acreedor sabe que trabajando toda la vida, estos dos nunca podrán pagarle. Y decide perdonarle la deuda. Uno de ellos no cesa de dar gracias. Señor, gracias, gracias porque me perdonaste. El otro, no quiero tu perdón, yo te voy a pagar. Y va y vende todo lo que tiene, lo cual sumaron unos 50 centavos de dólares. Y viene y le paga. El acreedor le dice, ¿qué es esto? Dice, te estoy pagando. Pero ya te perdoné. No quiero tu perdón, te estoy pagando. ¿Cómo piensas pagarme $1.000.000 con 50 centavos de dólares? Todavía me debes 999.999,50. Noten algo. Este hombre fue perdonado. La deuda, ¿verdad que sí? Pero al no querer el perdón, quiso pagar la deuda y al intentar pagar la deuda, se hizo otra vez deudor.
Eso pasa cuando el ser humano quiere pagarle a Dios. Yo voy a diezmar, yo voy a ofrendar, yo voy a ir a la iglesia, yo voy a predicar, yo voy a compartir, queriendo con eso pagarle a Dios. Cuando haces eso, te haces deudor, porque Él te salvó por gracia. Lo que tú das, lo que tú devuelves, lo que tú haces, no es para ganar el favor de Dios, sino porque por su gracia ya Él te salvó. Amén. Amén. Dice Romanos 4:4, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Pero al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. En otras palabras, cree solamente, porque el que cree será salvo. Alabado sea el nombre de Dios. Toda nuestra justicia, todo lo que podamos hacer es como trapo de inmundicia, dice Isaías 64:6. No hay nada que podamos hacer que pueda ser realmente de agrado a Dios. Solamente su gracia es lo que nos hace aptos para nosotros alcanzar el perdón de nuestros pecados y obtener la vida eterna. Hermanos, termino con el cuarto punto. Pablo tuvo una verdadera ganancia. Por eso Pablo dice que lo ha perdido todo y lo tiene por basura para ganar a Cristo. Cristo es lo mejor de todo. Efesios 3:19 dice que conocer a Cristo excede a todo conocimiento, es estar lleno de la plenitud de Dios. ¿Sabe lo que es algo pleno? Completo. Los dos pastores al unísono dijeron, ¿verdad? Completo. Algo pleno es algo completo. ¿Te quieres sentir completo? ¿Quieres más que sentirte completo? ¿Quieres estar completo? Pues llénate de Cristo. Trata de crecer en Él, en su conocimiento, en su verdad. Termino diciéndoles, imagínese usted en medio del océano. ¿Cuántos saben nadar aquí? ¿Cuántos no saben nadar? Imagínese usted en medio del océano. Ahí, usted tratando de sobrevivir. No hay nada, solamente usted ahí en el agua. Y en medio de todo eso, le dejan caer un costal lleno de oro. Una bolsa llena de oro. Imagínese usted en olla, ¿verdad? Y ahora en el océano, usted sin dinero, sin nada. Y le dejan un costal lleno de oro. ¿Para qué le sirve? Sí, sirve para algo. ¿Para hundirlo? ¿Sí o no? No me diga que sirve para nada, sirve para algo. ¿Para qué? Para hundirlo. ¿Sí o no? ¿Cuánto no daría usted en medio de esa circunstancia por un pedazo de madera seca? Un pedazo de un tronco seco. ¿Cuánto no daría usted por un pedazo de un tronco seco al cual usted aferrarse ahí y poder seguir ¿qué? Flotando y luchando por su vida? Un pedazo de madera que lo vemos por ahí y lo pateamos y lo botamos y sácalo y nada. ¿Cuánto nos daríamos? ¿Ven que las cosas no tienen valor en sí? ¿Me están siguiendo? Que el valor de las cosas es atribuible dependiendo de la persona que se relaciona con el objeto y la circunstancia en la cual se relaciona. Porque en esa circunstancia un pedazo de un tronco seco sería... ¿Verdad que sí? Estamos en el mar de este mundo, navegando. La Biblia ilustra que estamos navegando hasta llegar a puerto seguro, ¿verdad que sí? De manera que la Biblia nos presenta el mundo como un mar en el cual usted y yo navegamos.
Y Cristo se presenta en el libro del profeta Isaías como ese pedazo de madera seca, de tronco seco. Dice que Él vino sin atractivo alguno, sin belleza alguno, para que nosotros lo deseemos. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Cristo es ese tronco seco que, aunque no parezca tener valor, en medio de todo lo que este mundo nos ofrece, de tanta tecnología, de tantas cosas modernas, de tantos atractivos que el mundo nos ofrece, eso es el costal de oro. Pero Cristo es el tronco seco que, si te aferras a Él, en medio de la turbulencia de este mundo, vas a estar seguro. ¿Alabas el nombre de Dios? Sí, hermanos queridos. Una declaración del Espíritu de Profecía quiero dejar con ustedes en esta hora. En el libro Palabras de Vida del Gran Maestro de Elena White, hay una declaración que dice: hay algunos, y doy gracias a Dios porque son algunos, no todos. Hay algunos que parecen estar siempre buscando la perla celestial. ¿Saben cuál es la perla? ¿Saben quién es la perla celestial? Jesús. ¿Sí o no? Hay algunos, se lo encuentra en Mateo 13, 45 y 46. Hay algunos que están buscando la perla celestial, pero no hacen una entrega total de sus malos hábitos. ¿No hacen qué cosa? De sus malos hábitos. Siguen haciendo, yo no voy a mencionar hábitos, piénselo, analícelo usted en su propia vida. No hacen una entrega total de sus malos hábitos. Siguen robando, siguen hablando mentiras, se siguen acostando tarde, se siguen haciendo cosas, siguen fumando, siguen tomando, no hacen una entrega total de sus malos hábitos, no mueren al yo para que Cristo vive en ellos, por lo tanto no pueden encontrar la perla preciosa que es Cristo. No han podido vencer la ambición no santificada en sus corazones, en sus mentes, y el amor a las cosas de este mundo. No están dispuestos a tomar la cruz de Cristo y seguirle en el camino de la negación y de la renuncia propia. Casi cristianos, oiga bien, casi cristianos, aunque todavía no totalmente, parecen estar cerca del reino de los cielos, pero no pueden entrar. Casi, pero no totalmente salvos, significa no casi salvos, sino totalmente perdido. ¿Te oyó eso? Hay gente cerquita, casi me bautizo, casi me entrego, casi lo hago. Imagínese usted corriendo una carrera. Casi gano. ¿Lo aplauden a ese? Le dan corona, le dan medalla, le dan trofeo. Casi gano. Yo prefiero decir, casi me pierdo, pero salvo. ¿Amén? ¿Amén? Hay algunos casi cristianos, casi. ¿Sabe qué significa eso? No casi salvo, sino totalmente perdido. Pablo nos invita, hermanos queridos. Él dijo, porque para mí el vivir es Cristo. Amén. Y el morir es ganancia. Yo no sé cuántas cosas hay en tu vida que crees que estás ganando con ello. Puede ser que estés ganando el aplauso de un amigo. Puede ser que estés ganando el reconocimiento de un jefe. Puede ser que estés ganando el reconocimiento de una empresa. Puede ser que estés ganando aún los reconocimientos de alguien importante de este mundo. Pero si al final de todo eso no haces una entrega total de tu vida a Cristo, estarás no casi, sino totalmente perdido. Quiero invitarte hoy, como Pablo,
pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo para ganar a Cristo. Es mi oración, querida iglesia, queridos hermanos, amigos, queridos líderes que están a través de las diferentes plataformas y redes, que tú puedas, que yo pueda, que podamos cada día ganar a Cristo. Porque al final de todo este mundo pasará y solamente los que hayamos hecho la voluntad de Dios podemos obtener la vida eterna. Amén. ¿Te gustaría ganar a Cristo en esta hora? ¿Quieres ponerte de pie y orar conmigo? Levántate y oremos en esta hora. Buen Dios y Padre, gracias por tu palabra, que es nueva cada mañana, cada día. Gracias por hablar a nuestros corazones en esta hora. Gracias por nuestro Señor Jesucristo. Que tu palabra, oh Dios, pueda cumplir su propósito en aquellos que han escuchado tu mensaje, que han recibido tu palabra, y que puedas darnos salvación y vida eterna. Que podamos estar dispuestos a dejarlo todo con tal de ganar a Cristo. Danos tu bendición en el resto de esta hora. Queremos que bendigas los alimentos físicos luego de este alimento espiritual y que sea para bien de nuestros organismos. Dáselo a aquellos que no lo tienen y si hay alguien cerca, muévelo hacia aquí para compartirlos con ellos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.